Gracias, presidente. Señorías, señor Mayoral, al escucharle desde la tribuna del Congreso de los Diputados pareciera que lo estuviera haciendo en un acto de campaña de su partido. Aquí no es necesario gritar, no es necesario sacar pancartas. En esta casa, en la sede de la soberanía del pueblo español, basta con traer buenas iniciativas, haberlas trabajado, conseguir el apoyo de la mayoría, votarlas y ganarlas. ¿Y sabe además lo que faltaría para que esa ley que ustedes nos traen hoy aquí pudiera ser una realidad? Un Gobierno que la ejecute, que no será nunca el Gobierno de Rajoy. Coincidimos con ustedes en el análisis que hacen de la situación, aunque he echado de menos que en ese análisis hicieran ustedes alusión a que, en gran medida, la situación de pobreza que hoy vive nuestro país se debe al Gobierno del señor Rajoy. Es consecuencia de las políticas que adoptó el Gobierno de la derecha. A veces parecen ustedes más preocupados de otras cosas que de derrotar a ese Gobierno y de criticar a ese Gobierno que ha originado la situación de pobreza que hoy vive nuestro país. No insistiré en los datos. Son escalofriantes. 3 millones de parados sin ningún tipo de prestación, 2,5 millones de niños en pobreza, casi 2 millones de familias que no pueden calentar sus casas, 750.000 hogares que no tienen ningún ingreso. Eso es lo que nos mueve a nosotros, a los socialistas, a plantear un cambio de Gobierno. Un Gobierno que acabe con la desigualdad y con el sufrimiento que está viviendo nuestro país como consecuencia de las políticas del Partido Popular. Le decía que coincidimos en el diagnóstico. La crítica, señorías, es mucho más fácil que legislar y mucho más fácil que gobernar. Señorías, señor Iglesias y los otros 57 diputados y diputadas que firman esta iniciativa, ustedes ya no son tertulianos de televisión. Ustedes han llegado a este Congreso de los Diputados a representar a los ciudadanos y las ciudadanas españoles. Ustedes deben asumir que esto ya no va de titulares. Esto ya no va de dar titulares, ni totales, ni cortes de radio. Esto va de legislar. Y como aquí se ha dicho en esta Cámara, esta iniciativa deja mucho que desear. Una ley es algo muy serio, afecta a millones de personas. No solo contiene esta ley errores de forma, a lo que me referiré, sino también tiene muchos errores de fondo. Lo que más nos preocupa a nosotros, a mi grupo parlamentario, es que una ley que dice atender la emergencia social de nuestro país no aborde ni las causas y, desde luego, no ponga límites a esas causas, sino parches a las consecuencias. No se entiende, por ejemplo, que no se regule lo que tiene que ver con la falta de rentas o las rentas más bajas, que no haga mención a planes de choque para el empleo, a la protección social de los desempleados o a un ingreso mínimo vital. Echamos de menos que se atienda a la situación de pobreza infantil o a la desprotección de la que hoy viven las personas dependientes. Por tanto, les digo que, a priori, lo que nos llamó la atención fueron estas ausencias que no están recogidas en esta ley. Pero, señorías, si no lo remediamos, y aunque esta ley pase el trámite parlamentario de toma en consideración, sucederá que esta ley ni siquiera agotará el plazo de enmiendas, porque si no lo remediamos, si el día 2 de mayo se convocan elecciones, esta ley queda agotada, decae y no hay solución a ninguna de las propuestas que aquí se han dejado recogidas. Entro en el contenido de la ley y empiezo por el título, Ley 25 de Emergencia Social. Queda bien como titular, pero la técnica legislativa dice que el título de una ley debe referirse a lo que en ella se contiene, que cualquier persona que sepa que lea esa ley, el título de la ley, sepa a qué se refiere. Por tanto, debemos obviar expresiones genéricas, citas, números, etcétera. Pero si entramos a leer el preámbulo, empezamos a saber qué es lo que querían ustedes decir con eso de Ley 25, y es que quieren desarrollar el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Bien, seguimos leyendo la ley y el artículo 1 comienza diciendo que la presente ley tiene por objeto establecer los mecanismos para atender las necesidades más urgentes de emergencia social. Con todo esto y con la extensión que tiene el artículo 25, que no voy a volver a leer, que ya se ha leído aquí, y teniendo en cuenta que ustedes quieren desarrollar la emergencia social en nuestro país, pensaríamos que iban a abordar en su totalidad la situación de emergencia, pero no. Se han quedado solo en 3 cuestiones: la asistencia sanitaria, la vivienda y los suministros energéticos. Solo 3 cuestiones las abordadas y, además, lo hacen ustedes de manera incorrecta, sesgada e ineficaz. No me voy a detener más en la técnica. Paso a hacerles una última consideración general
que también se ha puesto sobre la mesa en esta tarde y que yo creo que es importante, y es la que tiene que ver con la dotación económica. Dicen ustedes que esta ley no genera incremento de dotaciones ni retribuciones ni de otros gastos de personal al servicio público. Miren, hacen caer el peso de esta ley sobre la gestión de los servicios y de los trabajadores de los servicios sociales en nuestro país, que verían incrementada la carga de trabajo, porque todo el peso de las actuaciones en materia de vivienda y de energía se lo hacen recaer sobre ellos. Choca esto con la realidad que viven los servicios sociales en nuestro país y que ustedes parecen desconocer. La pasada legislatura se llevaron a cabo grandes recortes en lo que tuvo que ver con el plan concertado y la ley de bases del régimen local, que limitaron estos servicios sociales que hoy están en déficit y, por tanto, no pueden asumir más carga de trabajo si no le dotamos de más medios. No es serio decir que la gestión de emergencia social se puede abordar sin poner encima de la mesa más medios. Sencillamente eso es engañar a la ciudadanía. En relación al derecho a la salud, volvemos a entrar en su técnica legislativa. Título primero, artículo único. Este artículo único dice que suprimen el artículo completo y parte de otro, el artículo 1 y parte de otro, el apartado 13º del artículo 4 del Real Decreto 16/2012. Con esta supresión, señorías, ustedes no están recuperando la sanidad universal, que es lo que yo interpreto que ustedes deseaban hacer con esta ley. Pero con esta supresión ustedes no lo están haciendo, nos están dejando en el vacío legal. Pero, señorías, ahí tienen ustedes la proposición de ley para recuperar el sistema universal de salud del Grupo Socialista, que serviría de bases a enmiendas de esta ley y que, sin duda, es una propuesta seria para abordar y recuperar la sanidad universal. En materia de vivienda, me sorprendía también, señor Mayoral, las citas y lo que usted ha dicho que recoge esta ley, porque me hubiera gustado que hubiera señalado en qué artículos concretos de esta proposición de ley que usted nos ha presentado se recogía, por ejemplo, la dación en pago o la reestructuración de la deuda. Sencillamente no aparecen en el articulado de la ley. No aparecen en el articulado de la ley. Han perdido ustedes una oportunidad de reflejar en esta ley las medidas que llevan tiempo haciendo y diciendo en diferentes sitios. Pero más grave nos parece aún que en materia de vivienda no se reconozca en ningún artículo de la ley quiénes son los beneficiarios, es decir, qué requisitos deben cumplir las personas desalojadas para que se hiciera efectiva la garantía del realojo. No dicen ustedes quiénes son los beneficiarios. Por tanto, esta ley queda sin sentido, sin poderse aplicar a aquellas personas que lo precisen. Y en cuanto a la garantía habitacional a las mujeres víctimas de violencia de género, en este sentido me van a permitir sus señorías que les pueda hablar con toda la autoridad moral de quien pertenece a un grupo parlamentario que impulsó la primera ley, la Ley Integral de Lucha contra la Violencia de Género. Esta ley, y nosotros creemos que la problemática de la violencia de género ha de abordarse de manera global, no de manera tangencial, como ustedes hacen, refiriéndose solo a esa posibilidad de ese recurso habitacional. Si de lo que se trata es de alejar a la víctima del maltratador, no basta solo con dotarle de una vivienda o de un recurso habitacional. La violencia de género tiene muchas aristas y el acceso a la vivienda de partida, sin garantías de atención, de protección, no puede representar una ayuda para las mujeres que padecen, aun debiendo asegurarse la misma. Termino con el suministro energético. Miren, ¿quién paga? ¿Quién paga esto? ¿Las eléctricas? ¿De verdad lo creen? ¿De verdad creen que esto lo pagarían las eléctricas? No, esto no lo pagarían las eléctricas, lo pagaríamos todos nosotros en la factura de nuestros consumos. Y nosotros creemos que la propuesta, coincidiendo en el objetivo, creeríamos que la propuesta sería que lo financiáramos a través de presupuestos generales del Estado, reconociendo que se trata esto de una política social y que el propósito es garantizar a todas esas familias que no tienen recursos y que no tienen manera de atender a sus casas puedan basarse en los presupuestos generales del Estado. Señorías, señor Iglesias y los 57 firmantes, esta ley va a pasar el trámite. Nosotros la vamos a apoyar, pero puede decaer en 15 días. Y no será ley porque ustedes no van a apoyar al Gobierno que la lleve a cabo. ¿Y sabe por qué? ¿Sabe por qué la vamos a apoyar?
Porque nosotros votamos con ustedes para corregir las políticas de Rajoy, mientras ustedes votan para mantener a Rajoy en el sillón de la Moncloa. Eso es lo que sucede. Esa es la diferencia entre ustedes y nosotros. Esto es lo que no se entiende, señor Iglesias. Ya entiendo que le resulta difícil de explicar, pero esto es lo que no se entiende. No se entiende que usted no quiera sumarse a un gobierno de cambio para no solo aprobar esta ley 25 que ustedes llaman, sino para traer el mínimo, para subir el salario mínimo, el ingreso mínimo vital, la protección a los desempleados, para atender de verdad la emergencia social. Yo le pido que ustedes miren, como decía el señor Mayoral, a los de abajo, a los que le votaron, porque seguro que ellos sí preferirían un gobierno y un presidente socialista a que siga Rajoy sentado en la Moncloa. Gracias, señora Rodríguez.